Buenas tardes al público asistente de Las Palmas de Gran Canaria, al público asistente de España y de cualquier parte que nos escuche. Estamos aquí con motivo de la presentación del libro Objetos Perdidos, un relato de Byung-Chul Han, escrito por Idaira Hernández Armas. Mi nombre es Rosario Moreno Torres, soy la directora de la editorial de la Universidad de Málaga y agradecer la presencia de Idaira, de Carmen Velasco Rengel, directora de la colección Texto Mínimo, y de Juan Francisco Ferrer Ruiz para la presentación de este libro. Podemos hacer esta presentación porque contamos con el apoyo de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. La Universidad de Málaga tiene la colección, tiene el honor de la posibilidad de tener la colección Textos Mínimos, que se inició en el año 1989, pero que ha tenido una renovación importante en los 2 últimos años de mano de su directora Carmen Velasco Rengel, que nos acompaña. En el impulso de esta traducción, en el cual los estudios transversales, feminismo y de traducción son importantes, es un encaje importante la obra de Idaira Hernández. Agradecer de nuevo a los académicos y escritores, Juan Francisco y Carmen, que esté con nosotros, a la autora que haya presentado la obra y ahora pues a disfrutar un tiempo del poder conocerla. También decirles que la obra ya está disponible para la venta, tanto a través del portal de UMA Editorial, en digital, y también pueden comprarla en papel en nuestro portal umaeditorial.uma.es. Muchas gracias y paso la palabra a Carmen Velasco, directora de la colección Textos Mínimos. Buenas tardes, no sé si se me ve, se me oye. Muchísimas gracias, Rosario, por la presentación, por darnos acogida también en UMA Editorial a la colección Textos Mínimos, y a Idaira Hernández y a Juan Francisco Ferrer, que ha tenido la amabilidad de presentar una parte de lo que es la literatura coreana y que está ubicado, ¿no?, el libro que ha traducido Idaira Hernández. No solamente ha traducido, sino que también ha hecho una introducción impresionante de una autora, como ha dicho Rosario anteriormente, Byung-Chul Han, que es una autora muy leída y muy traducida al inglés, pero no desgraciadamente al español. Entonces, para mí es un placer y una gran satisfacción que Textos Mínimos haya acogido y que Idaira Hernández nos haya brindado su libro, ¿no? Aquí no sé si se me ve, porque yo no me veo ahora en la cámara, pero me imagino que esto está por aquí, el libro que tenemos, magnífica edición de UMA Editorial. Por mi parte, en principio voy a presentar a la autora del libro, que es Idaira Hernández. Luego ella va también a hablar posteriormente y va a leer unos fragmentos en coreano, y yo voy a leer la traducción y ella va a comentar pues toda la cuestión que tiene que decir sobre lo que ha hecho, ¿no? En principio, pues tengo que hablar del currículum formidable de Idaira Hernández, que se graduó en traducción e interpretación por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 2012. Y en 2020 también se graduó en estudios de Asia Oriental, mención Corea, en la Universidad de Málaga. En 2014 realizó una estancia previamente en la Universidad de Konkuk, en Corea del Sur. Idaira es docente de inglés y tiene un interés especial en metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos, en tareas y también en la gamificación, así como en el uso de las nuevas tecnologías en el aula y en nuevos enfoques como la neuroeducación. Hay que destacar también en ella que tiene un interés especial en las prácticas de las nuevas metodologías y enfoques, independientemente de la traducción, que por supuesto ejerce, porque ella es traductora e intérprete especializada en inglés y en coreano, algo que realmente pues es difícil en nuestro país. Tiene una amplia experiencia en traducción literaria y en traducción jurada. Es una persona apasionada de los idiomas y del aprendizaje de culturas diferentes.
También ha traducido libros del inglés al español en editoriales de Barcelona, como por ejemplo Principal de los Libros. Ella ha traducido varios libros desde 2013 a 2018. Y bueno, para nuestra colección, como hemos dicho, ha traducido el relato Objetos Perdidos de esta autora surcoreana Pyun Yoon, que nace ella en 1972. Es un bestseller realmente en otros países. En nuestro país, pues esperamos que se siga traduciendo, que Idaira también pues se anime a seguir traduciendo. La autora, Pyun Yoon, empieza a publicar en 2000 y ha ganado varios premios a lo largo de este siglo. No voy a extenderme en este sentido porque tanto el presentador Juan Francisco Ferré como Idaira Hernández, que la conoce personalmente, ampliarán pues toda la información y hablarán de ella posteriormente. Las obras de esta autora tratan de temas de gran actualidad, entre otros, por ejemplo, la alienación en la vida moderna, como pasa con Objetos Perdidos, que transcurre en una gran ciudad en que no tiene nombre, y la traducción de Idaira Hernández me parece es muy buena porque pone de manifiesto las singularidades de la traducción literaria del coreano al español y la importancia de la traducción como transmisora de cultura, además de mostrarnos que el análisis previo en traducción, como que ella hace, es un instrumento fundamental para el entendimiento mutuo entre diferentes culturas. Nos hablará de ello posteriormente cuando hable de su obra. Pero antes de darle la palabra a la autora, voy a presentar a Juan Francisco Ferré, agradeciéndole de nuevo que nos acompañe. Juan Francisco Ferré es escritor, crítico literario y columnista de opinión. Es doctor en Filología Hispánica, profesor de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Málaga y profesor del grado de Literatura de Estudios de Asia Oriental. Él entre 2005 y 2012 fue profesor invitado en la Universidad de Brown en Estados Unidos. Impartió clases de narrativa española e hispanoamericana, también de cine y de literatura. Su novela Providence, publicada en la editorial Anagrama en 2009, fue finalista del 27º Premio Herralde de Novela. Cosechó muchas críticas excelentes en medios españoles e hispanoamericanos y fue considerada en su edición francesa una de las grandes revelaciones extranjeras de 2011. En este año, 2011, también publicó estudios literarios en un libro que se titula Mímesis y Simulacro, ensayos sobre la realidad, y luego, en 2012, su novela Carnaval ganó el 30º Premio Herralde de Novela también, fue traducida posteriormente en 2014 al francés. En 2015 publicó la novela El Rey del Juego en la editorial Anagrama y también el libro, una serie de escritos cinematográficos, Así en el cine como en la vida, y también la antología El Quijote a través del espejo, en 2016. Su última novela se titula Revolución, fue publicada en Anagrama también en 2019 y también obtuvo el Premio Andalucía de la Crítica 2020. Juan Francisco tiene un blog que es muy interesante desde 2008 que se titula La Vuelta al Mundo. Por tanto, bueno, pues como él es un experto en literaturas asiáticas, coreanas, etcétera, le cedo la palabra y posteriormente hablará también Idaira y después pues tendremos un debate, el debate relacionado con todo lo que interesantes cosas que nos van a decir. Así que le cedo la palabra a Juan Francisco Ferré y muchas gracias por estar ahí en la pantalla a través del otro lado. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Enhorabuena a Idaira por el libro y enhorabuena a las editoras por haberlo publicado, porque no siempre se tiene la ocasión
de encontrarse un libro, vamos a decirlo así, en un mundo globalizado como el nuestro, en el cual la lengua dominante no sea el inglés, ¿no? Vamos a decirlo claramente. Es decir, si hay algo que está saturando el mundo de la traducción y si hay algo que está cansando realmente en la aproximación a las literaturas asiáticas, es el predominio del inglés como lengua de traducción y como lengua de interpretación, como lengua de comentario, lo cual también es favorecido, por cierto, por los propios asiáticos, entendiendo que Estados Unidos es el paraíso del éxito, ¿no? En ese sentido, que se traduzca al español, una lengua al fin y al cabo mayoritaria desde el punto de vista del número de gente que la habla, pero minoritaria desde el punto de vista de su influencia global, pues obviamente no deja de ser un acto heroico que yo celebro y de alguna forma quiero acompañar porque me parece importante, ¿no? Me parece muy importante que haya una traductora bien formada en lo que son las nuevas técnicas y las nuevas teorías de la traducción y que al mismo tiempo se atreva con una lengua no precisamente fácil como es el coreano, ¿no? Y después de haber estudiado también, evidentemente, haber tenido la suerte y la fortuna de estudiar o completar sus estudios y su formación con el paso por el grado de estudios de occidental de la Universidad de Málaga, al que por cierto vienen muchas Canarias, ¿no? Y es una cosa que también a mí, que doy clase ahí, me da ocasión de celebrar la existencia de Canarias, que es una zona del mundo y de España que yo adoro especialmente. Bueno, dicho lo cual, quiero empezar por Canarias, porque en el fondo a mí, a la hora de aproximarme a lo asiático y a la literatura en general, no me interesa tanto lo nacional, los territorios nacionales, como saben los que me conocen, sino la geopolítica. Es decir, ahora mismo estamos padeciendo una estúpida guerra en la que no voy a entrar, pero que todo el mundo sabe qué partido he tomado en ella, y por supuesto es el partido del bien, no es el partido del canalla, pero la geopolítica me parece un asunto esencial. Me parece un asunto esencial para empezar a hablar de todo lo que significa traducir desde una lengua europea, desde una lengua como el español, a literatura que procede de la otra punta del continente, ¿no? Entonces, Idaira, si me dejas, Idaira, voy a hablarte por tu nombre propio, que me resulta muy atractivo, y a mí me hace gracia que ella venga de Canarias, porque en el fondo eso le da a todo lo que ella hace y a todo lo que todos podemos entender a partir de lo que ella hace una perspectiva atlántica meridional, que para mí también está mirando a África y también a América al mismo tiempo, es decir, a ese mundo transatlántico por el que todos hemos sentido fascinación alguna vez, y que sin embargo, en un momento determinado, a pesar de provenir de ahí, ella ha sabido darle la vuelta, ha sabido darle un giro copernicano a su mirada al mundo y ha empezado a mirar directamente hacia el otro lado, hacia Eurasia, ¿no? Este continente inmenso que se extiende desde Europa, desde el sur de Europa, en el que estamos ahora mismo nosotros, Idaira no, Idaira está en Canarias, según tengo entendido, y nosotros estamos, sin embargo, en la punta extrema de la península ibérica, así que es muy divertido ver a Idaira y en Canarias y nosotros aquí en la punta extrema de la península ibérica, que por otra parte se extiende y ella sigue o prolonga esa mirada hasta una península muy lejana que la lleva a recorrer todo el continente hasta llegar a la península de Corea, ¿no? Que se adentra en el Pacífico para observarlo con cierto recelo o resquemor, teniendo en cuenta que Corea durante todo el siglo XX y antes, evidentemente, ha padecido cosas que no eran muy agradables viniendo del continente o directamente desde el mar. No pienso en Japón, precisamente, al decir esto. Así que el viaje que ha hecho Idaira es un viaje hacia Oriente con todas las consecuencias. Y eso me parece necesario también decirlo, porque su libro, en cierta forma, también es un reflejo de eso, ¿no? Bien, hablando de Corea, claro, hay una cosa que normalmente no se entiende muy bien, pero que yo creo que me parece significativo ponerlo de relevancia, es la existencia, la cuestión de que Corea ha entrado en nuestras vidas. Corea realmente está muy presente en nuestras vidas. Móviles, televisores, coches, series de televisión como El Juego del Calamar, películas como Parásitos, en fin, que realmente no podemos decir que Corea no sea conocida por nosotros los occidentales, ¿no? Pero sin embargo sí que podemos decir, y más en España, que la literatura es la asignatura pendiente, ¿no? La literatura probablemente, aunque ahora se está viendo en gran parte una aparición de escritoras, sobre todo, ahora hablaré del fenómeno de la escritura femenina en Corea, que es muy singular, por cierto, pues, pero me parece que la literatura sigue siendo como la asignatura pendiente. En el fondo, todos manejamos móviles o televisores o coches, o en algún momento de nuestras vidas tenido estas marcas como en nuestro bagaje personal, y sin embargo, y series, por supuesto, como El Juego del Calamar, como decía yo antes, pero sin embargo la literatura probablemente, si nos preguntan a muchos que no sean expertos o especialistas, pues no van a saber nada, ¿no? Y eso es quizás un hándicap, ¿no? Porque así como la literatura japonesa sí está bastante bien representada en español, la literatura china se puede decir que empezó a partir de un momento determinado a estar bien representada, pues la literatura coreana, por desgracia, sigue siendo la gran desconocida, y eso Idaira también lo dice en su libro, ¿no?
No hay que olvidar de todas formas que mi perspectiva, y es también una perspectiva desde la cual abordo la lectura de un libro como el de Hidayra, es una perspectiva que nació con Goethe, nada menos, el alemán Goethe, que a principios del siglo XIX descubrió una cosa que a día de hoy empezamos a entender y a vivir con plenitud, que es lo que él llamaba en alemán la Weltliteratur, que es, en definitiva, la literatura mundial, la idea de la literatura mundial. Y no es casualidad que Goethe este descubrimiento lo hiciera, curiosamente, leyendo una novela china traducida al inglés. O sea, no es que Goethe la leyera ni siquiera en alemán, por supuesto no la leyó en chino, pero sí que la leyó en inglés y le sorprendió, porque encontró en esa novelita china que leyó, que tampoco es que sea una novela que haya pasado a la historia de la literatura china, pero tiene su significado y su relevancia, pero es una novela que curiosamente le descubrió que había muchos puntos de similitud, en el fondo había una cierta idea de universalidad que la literatura podía representar y al mismo tiempo esa idea de universalidad podía singularizarse, es decir, había algo en la literatura china que no encontraba Goethe en la literatura alemana ni en la literatura occidental coetánea. Con lo cual, de alguna forma dijo, bueno, curiosamente leyendo literatura tan exótica podemos encontrar lo que tenemos de común con los más remotos puntos del globo y al mismo tiempo o sorprendentemente también reconocernos en ello a pesar de su enorme singularidad. Con lo cual la literatura mundial se funda un poco en ese viaje entre lo reconocible y lo desconocido, lo universal y lo particular, lo singular y lo común, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con el modo en que hemos recibido la literatura asiática durante todo el siglo XX y ahora ya en el XXI, y finalmente con el modo en que estamos comprendiendo la literatura coreana. No hay que olvidar que en el fondo, nosotros somos responsables también de lo que ha sido la literatura asiática del último siglo, siglo y poco, tanto en Japón como en China como en Corea, puesto que en gran parte los autores que allí han surgido en lo que se llamó la modernidad y ahora llamamos posmodernidad y más allá, se formaron leyendo a Poe, autores como Edgar Allan Poe o Franz Kafka directamente, y de hecho nuestra autora, Pyung, es una mujer formada fundamentalmente, como ya le ha dicho Hidayra en la entrevista y en otras entrevistas que también he tenido ocasión de leerle, que Kafka ha sido un poco su maestro o por lo menos su inspirador a la hora de aproximarse a lo que sería la descripción de la vida contemporánea coreana. Yo creo que esto de la desterritorialización le viene muy bien a la literatura. Es decir, a mí, voy a decirlo claramente, me parece muy excitante vivir en un mundo en el cual una autora coreana pueda no solo decir que Kafka la inspira, sino que incluso se la pueda calificar como la Kafka de Corea, ¿no? La Kafka coreana, como hay quien ha llegado a considerarla en la propia Corea, ¿no? A mí esto realmente me parece una prueba de que ya esta circunscripción de las literaturas a territorios nacionales es algo muy anticuado y realmente muy limitador en cuanto a las posibilidades de la literatura, en cuanto a las posibilidades de la lectura y en cuanto a las posibilidades en el fondo de la comunicación cultural, que es lo que esencialmente nos interesa, ¿no? Y claro, aquí es donde empieza el camino fundamental, que es el de la traducción. Todo esto sería imposible si no existiera la traducción, es decir, si alguien no hubiera traducido a Kafka en su momento para que Pyung Ha-yang lo leyera, y para que al mismo tiempo nosotros también, como hace muy bien Hidayra, podamos leer a Pyung gracias a su magnífica traducción. Por tanto, este juego entre sistemas literarios que hace que, por ejemplo, una literatura periférica como la coreana o una literatura periférica también como la que es checoslovaca, en la cual Kafka, que ya no existe, por cierto, en la cual Kafka de alguna forma escribía en alemán, cosa bastante singular, por cierto, no en checo, y al mismo tiempo, sin embargo, vivía en una nación muy joven y publicaba en una nación, no llegó a publicar, pero vamos, escribía en una nación muy joven. Pues claro, esta comunicación entre una nación muy joven como Checoslovaquia, una Corea como la de Pyung, a través de la literatura es también una de esas formas de reflexionar sobre qué poco importantes son las fronteras, ¿no? Y qué poco relevantes son los nacionalismos cuando llegamos a la hora de hablar de cultura y de literatura. Y esto también es otro de los fondos de los que habla, de los trasfondos de los que habla la literatura coreana y de los que Hidayra se ha hecho eco. Claro, el libro de Hidayra es un libro que nos plantea también un desafío desde el punto de vista de cómo entenderlo. Por un lado, es un intento de explicar cómo se traduce un libro coreano, un texto de ficción coreano, cómo se traduce pragmáticamente, pero también lingüísticamente, pero también evidentemente culturalmente, cómo se puede trasladar para un lector, como ya tiene siempre en cuenta, para un lector, digamos, medio, para un lector que no sea avezado en lo asiático, cómo poder transmitirle la experiencia de lectura necesaria a través de la traducción que haría de ese libro, evidentemente, o de esa ficción algo significativo, ¿no?
Sabemos que en el mundo de la traducción nos movemos entre para mí, dos grandes momentos, ¿no? Primero, el momento que en cierta forma marcó George Steiner, que habló de que en el fondo cualquier cultura y cualquier literatura habría que entenderla siempre desde la categoría de después de Babel. Es decir, después de Babel quiere decir que traducir no es solo establecer comunicación entre lenguas, sino fundamentalmente hacer una reflexión sobre el lenguaje mismo, ¿no? Sobre lo que significa el lenguaje mismo, facultad que compartimos todos los seres humanos, aunque luego, evidentemente, la aplicamos o la declinamos de modos muy distintos. Y como todo el mundo sabe, lo traducible, lo intraducible, lo traducido y lo no traducido forman parte del bagaje de cualquier literatura y de cualquier cultura, ¿no? Por eso ahí aparece otra teoría de la traducción que a mí me interesa muchísimo, que es la de Emily Apter. Emily Apter, en un libro que publicó en el año 2006 llamado Zona de Traducción, crea un poco también el entorno o el contexto en el que se puede entender mucho mejor lo que ha hecho Idaira. Es decir, entender que en el fondo una española que está traduciendo a una autora coreana no vive en un mundo que sea solo o puramente español, no vive en un mundo que sea solo puramente coreano, sino vive en una interzona, en una zona que es una intersección cultural, una intersección lingüística, una intersección estética, en la cual puede haber una comunicación más allá de lo que son los límites propios de cada una de esas naciones, ¿no? Y en ese sentido, Emily Apter, con su zona de traducción, viene a definir un espacio nuevo en el cual es posible traducir desde la consideración de que vivimos en un mundo global, absolutamente polilingüe, ¿no? En el cual, por desgracia, existe el dominio del inglés. Digo por desgracia porque es hegemónico, evidentemente, pero existen muchas lenguas y como veíamos antes en el caso de Kafka, Corea y Checoslovaquia, curiosamente, se pueden comunicar gracias a la literatura, aunque no lo hayan hecho en nada más, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Claro, Emily Apter nos crea, por tanto, la posibilidad de que empecemos a pensar que la traducción es una forma de hacer inteligible lo que a priori no es inteligible, es decir, de hacer comunicable lo que a priori no es comunicable. Y en ese gesto, que puede parecer imposible o que puede parecer lleno de dificultades o sembrado de minas, como diríamos hoy con un símil bélico muy poco afortunado, pues claro, en ese mundo, evidentemente, la traducción apuesta por algo que me parece muy importante también definir en relación con el trabajo que ha hecho Idaira, magnífico, que es la dimensión trans, ¿no? La dimensión trans en el sentido de hacer un tránsito y una transición entre lenguas, crear un espacio donde la translation, como dice ella, se convierta también en una transnation. Como yo decía, un espacio en el cual las lenguas y las naciones desaparecen y se comunican, como veíamos en el caso de Kafka y Pion, otras cuestiones mucho más esenciales y mucho más universales, ¿no? En ese sentido, nada es evidente, ¿no? Y las relaciones entre traducciones y obras, desde que existe la literatura, mucho después de Babel y de su polifonía de lenguas, pues evidentemente todo esto participa de cierta complejidad, ¿no? Que es lo que también Idaira tiene en cuenta, ¿no? Bien, dicho esto, creo que era importante contextualizar las teorías de la traducción para entender un poco que es en esa compleja y problemática zona de traducción, como yo la he llamado, donde se ubica el propósito de este libro, de Objetos Perdidos, y el esmerado trabajo de su autora, que es reconocible inmediatamente, ¿no? Dejando por un momento de lado el libro, hay algo fundamental también en él, aparte del trabajo esforzado de Idaira en torno a la autora Pion, es el hecho del fenómeno de la literatura femenina. La literatura femenina en Corea ha tenido, digamos, en las últimas décadas, ya a finales del siglo XX, evidentemente tuvo un despertar, pero yo diría que en la última década ya ha tenido una auténtica eclosión. Podríamos decir que en este momento probablemente los escritores, y lo digo masculino para que se vea la diferencia, los escritores más interesantes son las escritoras, vamos a decirlo con exactitud, ¿no? Y en español lo podemos decir, en inglés sería mucho más difícil, ¿no? Los escritores más interesantes son las escritoras. No tengo que hablar de Han Kang, a quien todo el mundo conoce, porque La vegetariana fue un gran éxito y Actos humanos se ha leído muy bien. El éxito, evidentemente, reciente de Cho Nam-ju, evidentemente, con su Kim Chi-yoon, nacida en 1982, que es la novela del momento, realmente traducida al español, por fortuna, por Alfaguara en 2016, ha hecho de esta novela un referente fundamental. Kim Chi-yoon realmente se ha convertido en la novela que casi todas las chicas leen y casi todas las mujeres leen, reconociendo en la experiencia coreana algo muy cercano y muy afín a lo que conocen, ¿no? Y todo nace un poco de alguna forma todo nace de un contexto en el cual las voces femeninas adquieren en una cultura tan patriarcal y tan confuciana, como también señala muy bien
Idaira en su estudio, pues adquieren curiosamente un protagonismo y una predominancia que no se les había dado antes. Claro, cuando se conquista, como diría yo, cuando se conquista un espacio simbólico como el de la literatura, es obvio que no todo está garantizado en la realidad, ¿no? Y por tanto, evidentemente, las mujeres coreanas siguen teniendo grandes problemas de los que se ocupa esa novela y que no se resuelven simplemente a través de la literatura, pero que obviamente un camino importante para resolverlos es el de la literatura. Es curioso que en este momento, si hacemos un paralelo, se está produciendo un fenómeno parecido en sintonía sintoísta, como digo yo de broma, entre Japón y Corea, ¿no? Paradójicamente, con autoras como Yoko Ogawa, Yukiko Motoya o Sayaka Murata, evidentemente estamos encontrando una sororidad, como diríamos, una fraternidad femenina entre autoras que pertenecen a culturas que la historia, curiosamente, había enfrentado, ¿no? Pero entonces, por tanto, tenemos que entender a Pyong Hyo-jang como una autora enmarcada en esta especie de eclosión de la escritura femenina o de la literatura escrita por mujeres, pero para mí con una singularidad, como decía antes, al abordar la cuestión de Kafka, ¿no? Es decir, probablemente de todas las escritoras coreanas que yo conozca, no es que las conozca todas, pero he leído algunas, evidentemente lo suficiente como para hacerme una idea de por dónde van, es en ella donde quizás se da una relación más profunda con lo fantástico, con lo absurdo, con una visión pesimista de la realidad y con una visión que de alguna forma presta más atención a lo que hay de inquietante en la vida contemporánea coreana, de lo que luego hablaré, que realmente en simplemente intentar retratar a la situación de la mujer o la condición de la mujer en la sociedad coreana. En eso, para mí me parece que ya es más rica, porque en algunas de sus novelas, o en bastantes de sus novelas y de sus relatos, los protagonistas son masculinos. Las mujeres están en un segundo plano. Y Daira me corregirá, probablemente haya algún relato por ahí que me lleve la contraria, pero en general sus grandes novelas, de las que luego también hablaré un poco, y algunos de sus relatos, en particular Objetos Perdidos, tienen un protagonismo masculino muy destacado, ¿no? Bien, ¿qué es este libro, por tanto? Pues yo diría que este libro es un manual de instrucciones. Es un manual de instrucciones claramente, es decir, nos da unas instrucciones de uso sobre cómo leer y traducir literatura coreana desde España y desde el español, cosa que no es tan evidente como parece a primera vista. Y además es una demostración práctica, es un modelo ejemplar de cómo se ha de traducir y analizar un relato que a su vez revela las peculiaridades de la identidad y la cultura coreanas. No es casualidad, evidentemente, que Idaira, en la entrevista con la que cierra el libro, muy interesante, la propia autora le recomienda la traducción de este libro. O sea, hay una especie de predilección también de la autora por este libro y no me parece casual, ¿no? Digamos que Idaira con este libro practica un doble análisis, ¿no? Por un lado es un ejercicio riguroso de traslación idiomática, que incluye al mismo tiempo un examen crítico del mecanismo narrativo que constituye el relato, ¿no? Por tanto, ese ejercicio lo hace desde el lenguaje, poniendo en evidencia su construcción lingüística para trasladarla a otra lengua y entrando en pormenores sobre el traslado de una lengua a otra que realmente me parecen asombrosos. Y en segundo lugar, ese examen crítico lo hace a propósito de los componentes ficcionales del relato, ¿no? Para tratar de aprender su sentido o posible significado, puesto que en el fondo el relato nos sume un poco en el desconcierto final, ¿no? Ya decía yo antes que ella había sido considerada la Kafka coreana, pero la crítica ha dicho algo mucho más interesante y que yo creo que ayuda a interesar no solo en el trabajo que hace Idaira en torno a la obra de Pyong, sino también en la propia Pyong como autora, yo creo que escasamente representada en la literatura española. La crítica coreana ha dicho directamente que Pyong no tiene rivales en describir el infierno de la uniformidad, cosa que yo creo que casa muy bien con este relato, ¿no? No tiene rivales en describir el infierno de la uniformidad. Y que por otra parte es la escritora coreana joven que vive en mayor intimidad con el infierno, lo cual tampoco es cualquier cosa, ¿no? Este relato, en mi opinión, Objetos Perdidos, constituye una magnífica demostración del acierto de este juicio y una estupenda introducción a la poética y a la obra de esta autora, ¿no? Precisamente en el capítulo que Idaira dedica en el libro a Kafka y al sentimiento Han, se puede comprender, que es muy interesante, se puede comprender la conexión afectiva entre literaturas y culturas, como yo decía antes. Lo kafkiano, curiosamente, se convierte en una categoría transcultural y emocional que se puede exportar desde, como decía, desde Praga hasta Seúl sin problemas y sin pagar peajes ni pagar tampoco aduanas, ¿no? Yo veo cierta afinidad en los relatos de Pyong, no solo en Objetos Perdidos,
con autores norteamericanos o incluso autores japoneses como Murakami Ryu. Fundamentalmente porque ella, frente a otras autoras coreanas, yo creo que elige siempre un fuerte elemento metafórico o alegórico y emplea la ficción con un fin inquietante, ¿no? Como yo decía antes, para transmitir una visión pesimista de la vida, ¿no? Donde de alguna forma, en el fondo, ella se muestra, ¿cómo decirlo? No diría desengañada, pero en todo caso extrañada sobre la deriva del mundo, ¿no? Y ante el absurdo del propio existir, o eso lo expresa por lo menos a través de sus personajes, ¿no? Pero sin embargo, tiene una gran carga de sensibilidad moral a la hora de analizar el malestar mental de sus personajes y la oscuridad y la podredumbre de sus vidas, ¿no? O de algunos de sus personajes también, ¿no? De alguna forma, este relato, Objetos Perdidos, que Idaira elige en cierta forma porque la autora se lo recomienda, pero también porque a ella le gusta, este relato coreano es un modelo kafkiano perfecto para describir la alienación de un ciudadano coreano que trabaja en el mundo corporativo y que tiene un mundo familiar que es insoportable, ¿no? Que es cercano a lo que decíamos antes, el infierno, ¿no? Y que es algo que se asemeja a un estado de soledad permanente, de aislamiento respecto del entorno. Por ejemplo, hay un terremoto y él ni se entera, ¿no? Solo lo ve en televisión, igual que algunos de sus compañeros de trabajo, por cierto, o algunos contactos que tiene empresariales. El asco hacia la realidad, la angustia hacia su propia identidad, porque en definitiva no se encuentra a sí mismo, la incomunicación con el entorno, que es notoria, y finalmente algo que está muy presente en la literatura de Pion y que Idaira analiza también en su libro, que es la cuestión de que en el fondo ella no conoce otra vida que la de la ciudad, ella es una urbanita y habla de urbanitas en gran parte, pero luego también en gran parte de su literatura tiene esa obsesión por huir de la ciudad, como diciendo, la ciudad es donde yo llevo a cabo la vida, pero al mismo tiempo quiero escapar de esto, pero la escapada es normalmente un fracaso o algo que se frustra y que finalmente no termina de realizar todo lo que prometía o todo lo que el sujeto deseaba, ¿no? Y esa es un poco la poética de Pion, ¿no? Esa especie de vacilación constante entre el deseo de vivir en la ciudad y de vivir intensamente la ciudad y al mismo tiempo estar atrapado en los mecanismos de alienación de la ciudad y que cualquier escapada también de la ciudad se convierte en definitiva en algo terrible, ¿no? O en algo que en definitiva es fracasado, como decía antes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido la literatura de Pion, su sensibilidad kafkiana, la ayudan a analizar un poco la deshumanización urbana en la Corea actual, ¿no? Y de ella también incide en esto una y otra vez en el libro, porque en realidad es la única forma de entender tanto al personaje, al protagonista masculino de la novela, como el punto de vista con el que es descrito. A mí, por ejemplo, desde un punto de vista de una lectura así inmediata, lo que más me ha llamado la atención ha sido la forma en que la autora transmite la alienación sensitiva, es decir, la alienación de los sentidos, ¿no? Por ejemplo, no percibe el terremoto, ¿no? Y su sentido de la vista lo tiene como también dificultado, probablemente por problemas realmente de visión, pierde sus gafas en el curso del relato, pero en un momento determinado la realidad se le vuelve amorfa, no tiene rostro, ¿no? Es una realidad totalmente desrealizada, abstracta, en la cual él no reconoce contornos, ni relieves, ni referentes, y eso también es muy significativo, ¿no? Es una forma, si no de ceguera, sí de escasa visión, ¿no? Y luego la importancia que la autora le confiesa a Idaira en la entrevista, la importancia del olfato, ¿no? La importancia del olor, ¿no? El olor en este relato, como parece ser en toda la literatura de Pion y en la vida personal de Pion, tiene mucha importancia. El olor a bebé, que se apodera de la casa del protagonista, porque su mujer se dedica a cuidar bebés para poder sobrellevar, bueno, pues poder de alguna forma ganar un sueldo extra, ¿no? Y entonces se dedica a cuidar bebés, ya que ella no puede ser madre. Y entonces la casa se le llena de olor a niños y a lactancia y a maternidad fallida, en el fondo, ¿no? Pero también es muy significativo el paralelo que hace, porque es una contraposición, es una antítesis, con lo que se lía la halitosis o el mal aliento de su jefe, ¿no? El que finalmente le encarga el trabajo que él lleva en un maletín que luego pierde, ¿no? Estoy contando así por encima del argumento para no perderme demasiado y no destripárselo a nadie, ¿no? La halitosis o el mal aliento de su jefe, el corrupto, muy corrupto Song, ¿no? Que es una especie de jefezuelo espantoso realmente que tiene toda su oficina sometida. Y fijaos cómo un signo tan evidente y tan caricaturesco como la halitosis indica la corrupción interna de este personaje. Entonces tenemos a un protagonista en la novela que se mueve entre el olor a bebé y a maternidad fallida que hay en su hogar y curiosamente el olor a podredumbre, ¿no? Que emana la boca de su jefe, ¿no?
Es curioso, yo leyendo el relato me acordaba de Kristeva, porque el protagonista siente tal rechazo por la leche materna y el olor a bebé y el olor a lactancia que hay en su casa, y también por el hecho de ver a su mujer ofreciendo los pezones a los bebés, a los que amamanta falsamente, porque ella no tiene leche, evidentemente, pero no importa, es una madre frustrada, con lo cual se da el gusto de amamantar a bebés que no son suyos delante de su marido, y el marido siente auténtico asco al ver todo eso y rechazo, e incluso no vuelve por la noche a su casa pensando que todavía queda allí algún bebé esperándolo. Esto me recuerda mucho a Murakami Ryu, como os decía, el japonés, que es el otro Murakami, el Murakami más oscuro, ¿no? Más siniestro, más perverso. Me recuerda mucho, pero también me recordaba las teorías de Kristeva sobre la abyección, porque la forma de transmitir el rechazo que el protagonista del relato siente hacia su mujer está tan cargado de misoginia como de una pura repugnancia fisiológica, ¿no? Y que de alguna forma está cerca de lo que yo decía que era la abyección según Kristeva, ¿no? Claro, la mujer es estéril, pero no sabemos en ningún momento si además de eso el propio protagonista es impotente, además de inapetente, ¿no? Nosotros como lectores nunca lo sabremos, ¿no? Por otra parte, es muy interesante también el análisis que hace Idaira de la presencia del confucianismo en el relato, ¿no? Es decir, el confucianismo ha sido una ideología patriarcal dominante durante mucho tiempo. Ella considera que ha perdido peso, pero sin embargo sí que este es un personaje masculino, el del relato Objetos Perdidos, que está muy determinado en todo lo que piensa y hace por una conducta sumisa, tradicional, que de alguna forma no consigue adaptarse a la vida posmoderna y al mismo tiempo está totalmente sometido, ¿no?, a los valores de lo que muy bien analiza también Idaira en el libro, la jerarquía empresarial. Es decir, en el fondo el relato que traduce Idaira y que escribe Pion cuenta la vida preocupante de un hombre que está más preocupado por complacer a su jefe, a pesar de la halitosis, que por dar placer a su mujer, ¿no? Que, por cierto, se lo monta perversamente con bebés, ¿no? Es una cosa increíble, ¿no? Hay una frase que me gusta destacar de la traducción de Idaira y del relato de Pion, que dice: odiaba a los recién nacidos que toqueteaban y mordían el pezón de su mujer, ¿no? No se puede decir mejor. Creo que es una frase muy bien traducida y al mismo tiempo muy expresiva desde el original, ¿no? Si nos damos cuenta, este protagonista masculino, este personaje masculino conectaría, porque el relato más o menos se publicó en una colección de 2007, pero conectaría con los personajes de otras novelas de la propia Pion, ¿no? Como Cenizas y Rojo, que fue una de las primeras que la hizo famosa, donde el personaje masculino no solo parecía haber asesinado a su mujer, sino que finalmente también padecía una enfermedad infecciosa y acababa viviendo en las alcantarillas durante una parte de la novela, ¿no? Como una especie de rata, ¿no? Que es un animal que también a Pion le resulta repugnante, ¿no? En ese sentido, Pion tiene una visión de lo masculino muy radical también, y eso me parece interesante porque evidentemente yo creo que los sexos deben mirarse de un modo intransigente e implacable, ¿no? Por otra parte, hay otra novela de ella con la que también conectaría este personaje, que es, y que ha sido la más exitosa de todas. El hoyo lo traduce Idaira en el libro, en inglés se llamó The Hole, que es la única traducción que tenemos, aparte de la versión original. Y es de alguna forma una novela escalofriante que tuvo un gran éxito en la propia Corea y que luego, cuando se tradujo en Estados Unidos, llegó a ganar uno de los premios más importantes de ese país en lo que es el terror, la fantasía y la ciencia ficción, que es el Shirley Jackson, ¿no? Que es un gran premio norteamericano que da prestigio en un contexto, digamos, de género, ¿no? Pero la novela, si uno la lee, realmente se da cuenta de que es una novela que va mucho más allá de ser una imitación de Stephen King, y eso también es interesante porque nos saca de Kafka y nos devuelve a lo que es el mundo de la cultura norteamericana y la influencia que haya podido tener en Japón. Ha sido comparada con Misery y en ese sentido, aunque puede encontrarse parecidos con Misery, realmente yo creo que es una novela mucho más profunda y mucho más interesante que cualquier novela escrita por Stephen King, ¿no? Lo cual demuestra también que una novelista coreana de nuestro tipo puede dialogar con distintos autores, no solo de la tradición, sino también del presente, ¿no? Y del presente curiosamente más comercial, ¿no? Yo tengo la tesis, para ir terminando, de que cuando se da una buena traducción, cuando salía una buena traducción y una buena narración, se nota enseguida, el lector lo nota enseguida, el lector comunica inmediatamente con el texto, ¿no? Es decir, porque en el fondo una buena traducción como la que hace Idaira te hace olvidar que el texto está escrito en una lengua que no sea aquella en la que la estás leyendo, ¿no? Y eso es muy importante, esa conexión inmediata que se produce con una buena traducción, mientras que una mala traducción inmediatamente hace pensar en lo mala que es, como pasó ayer, por cierto, con la intérprete de Zelensky, que nos puso a todos muy nerviosos porque no conseguía transmitir bien el mensaje, ¿no? Y esto es un problema que desde luego Idaira no ha tenido a la hora de traducir este relato de Pion, y para mí
hay dos momentos, lo que yo llamo dos encrucijadas o enclaves particulares o zonas erógenas, que también lo llamo del texto, donde el pulso de la traducción y el pulso de la narración vibran con la misma intensidad, ¿no? Uno está en la página 126 de esta edición y otro está en la página 130. La primera dice lo siguiente, fijaos en el uso del adverbio maravillosamente. Dice, el señor Song estaba descolgando el teléfono con rostro endurecido. Park silenciosamente cerró la puerta. La puerta, silenciosamente, tembló como el corazón de Park. Bueno, realmente, cuando uno lee una construcción como esa, dos oraciones como esa, realmente ve el juego y no echa en falta la versión original, puesto que está perfectamente dicho en español, ¿no? Park silenciosamente cerró la puerta silenciosamente tembló como el corazón de Park. Bueno, me parece muy logrado como ejemplo donde la técnica narrativa y la muy buena traducción de Ida Ira se comunican, ¿no? Y el ejemplo segundo afecta al final. No voy a contar mucho sobre el final, pero ese es el momento en que una cara, mejor dicho, aparece en la mente del protagonista, una cara que él no reconoce al principio, hasta el punto de que él termina creyendo que es la cara de su jefe y al final toma notas para intentar dibujarla porque no la puede dibujar, pero en un momento determinado probablemente descubre que sea su verdadera cara, ¿no? Como diría Borges, es su verdadero rostro, ¿no? Y entonces dice la traducción, quizás era la cara de Park. La oscuridad se extendió paulatinamente sobre la cara confusa de su recuerdo. La cara en la que penetraba la oscuridad empezó a temblar. La oscuridad se extendió paulatinamente sobre la cara confusa de su recuerdo. La cara en la que penetraba la oscuridad empezó a temblar. Bueno, en ese momento yo creo que es como si Pyong e Ida Ira se comunicaran realmente y en español eso estuviera tan bien escrito como lo está en el original coreano, ¿no? Hay un aspecto, para terminar, hay un aspecto del análisis de Ida Ira que es muy interesante, es en el cual ella se plantea la posibilidad de que, en el fondo, este relato de Pyong y el interés que tenía Pyong en que se pudiera traducir viene del hecho de que sea considerado o se pudiera considerar, citando a Jameson, a Frederick Jameson, una alegoría nacional, ¿no? Eso se lo plantea Ida Ira en un momento de su análisis. Claro, la cuestión es que sería muy complejo responderlo, ¿no? Pero ¿es realmente Objetos Perdidos o no una alegoría nacional de la Corea contemporánea? ¿Es o no es Objetos Perdidos una ficción anamórfica, como se dice hablando de ciertas series de televisión hoy en día, por cierto, de la vida coreana? Ficción anamórfica quiere decir una ficción que presenta distorsionada la realidad para que veamos en ella, evidentemente, algo más. Por ejemplo, un ejemplo coreano de ficción anamórfica, evidentemente, sería El juego del calamar, ¿no? En el que vemos la vida coreana distorsionada por una ficción, evidentemente, que la deforma, pero que al mismo tiempo nos permite captar mucho mejor la verdad. Entonces, la pregunta sería, si Objetos Perdidos es este tipo de artefacto de ficción, ¿no? En el fondo, si Objetos Perdidos nos está hablando, ¿no?, de las condiciones de existencia y de identidad psíquica, mental, política, sexual, etcétera, de Corea, ¿no?, de sus traumas sociales y del malestar histórico, ¿no?, que un poco definen la identidad coreana, de ese trasfondo negativo, y esto también es interesante, de ese trasfondo negativo y siniestro sobre el que se construye el poderío económico y tecnológico de la Corea actual. En el fondo la pregunta es esa, ¿es Objetos Perdidos un retrato de esa Corea que se construye sobre cimientos problemáticos? Ten en cuenta que todos consumimos productos coreanos. Corea es hoy en día, evidentemente, una superpotencia económica. La tecnología coreana invade, evidentemente, nuestra vida. Y en ese sentido, la literatura, a lo mejor, pues viene a decirnos la verdad de toda esta condición global en la que vivimos y en la cual todo este tipo de cosas son posibles, ¿no? Esta es una pregunta, por tanto, que yo creo que está llena de incertidumbre y de inquietud y que, bueno, yo se la dejo a los lectores del relato, a los que quieran afrontar esta cuestión a través de la ficción literaria, mucho mejor que a través del cine o de la televisión, ¿no? Y darle la oportunidad también a autoras como Pyong de que puedan expresar verdades sobre sus sociedades que de alguna forma otras formas de arte no lo consiguen, ¿no? Yo en todo caso querría terminar dejándole al lector esta pregunta con la conclusión a la que llega el libro de Ida Ira y sobre, en definitiva, el planteamiento general del que ella ha partido, aunque lo ponga como conclusión, ¿no? Y termino con sus palabras, por tanto, que es casi el final del libro, ¿no? Dice, no obstante, como queda demostrado en este trabajo, traducir literatura coreana al español es factible y además con muy buenos resultados si se toma un enfoque funcional y comunicativo.
siempre teniendo en cuenta, por un lado, el respeto hacia el autor y el texto original, y por otro, las necesidades del receptor. Igualmente, es un campo en el que aún queda mucho por explorar y sobre el que sería ideal escribir más en el futuro, sobre todo por el hecho de que un solo relato de unas pocas páginas como Objetos Perdidos, y añado yo, con tantos significados, por cierto, sea capaz de transmitir tanta información sobre la idiosincrasia de un país, sus gentes, sus costumbres, su historia. Ello subraya, sin duda, el valor de la literatura coreana como embajadora cultural entre España y Corea y la necesidad de dedicarle más atención de la que tiene actualmente. A mí solo me queda terminar para diciéndole a Idaira, Idaira, anímate con alguna de las novelas de Pion, por favor. Lo necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Idaira. Entonces, Hola. hola. Bueno, lo primero que quería hacer era, por supuesto, agradecer al equipo de textos mínimos sin los que esto no habría sido posible realmente y lo mucho que me ha ayudado en el proceso. Y también al profesor Ferré por todo lo que ha comentado ahora, que va a ayudar muchísimo a entender este relato que de otra manera sería bastante difícil de comprender. De hecho, yo hasta no hace demasiado tiempo no entendía demasiado la literatura coreana. Fue realmente cuando empecé a traducir que empecé a ver el trasfondo, ¿no? que tenía. Yo primero quiero empezar con la razón por la que elegí el relato, que realmente en primera instancia es por lo que ha dicho el profesor Ferrer, porque la propia Pyung Hye-yeon recomendó que este relato fuera el que fuera traducido. Yo la conocí a ella en Málaga cuando vino para el primer taller de traducción de literatura coreana al español. En ese momento yo participaba en el taller, estábamos traduciendo uno de sus relatos, y en la entrevista que aparece al final del libro, que queda reflejado cuando ella dice que Objetos Perdidos sería un buen relato para terminar de entender el relato que estábamos traduciendo, que se llama Hacia la Perrera. Y cuando yo lo leí también me quedó claro que en ese relato se trataban diferentes puntos esenciales sobre la cultura coreana y que a través de de la traducción de ese relato se podía transmitir la cultura coreana a otra cultura como la española tan diferente, ¿no? Aparte de eso, a mí me llamó muchísimo ella la atención porque era una mujer muy tranquila, muy sosegada, muy coreana, pero luego cuando leía sus relatos había mucha crudeza, incluso mucha violencia de alguna manera, ¿no? Entonces era como una diferencia entre la persona y lo que escribía abismal, que me llamó mucho la atención. Entonces por eso decidí que si iba a traducir algo, pues sería de ella, ¿no? Para la traducción lo que he hecho es un enfoque funcional y comunicativo, que brevemente explicado es tener en cuenta cuál va a ser tu finalidad con esa traducción, ¿no? Que en este caso es transmitir la literatura coreana probablemente a un lector que no tiene demasiados conocimientos sobre esta cultura, ¿no? Entonces, cuando tú haces una traducción, hay dos fases muy diferenciadas, dos grandes fases. La primera que es la de la documentación y la siguiente que es la de traducir. Primero te tienes que documentar sobre el autor, sobre su trayectoria, lo que ha escrito, su cultura, para tú poder entender lo que realmente quiere decir con ese relato, ¿no? Cuando estamos traduciendo literatura, tenemos que tener en cuenta que es una persona que no somos nosotros, es un individuo que tiene sus propias vivencias, ¿no? Entonces es difícil realmente llegar a entender exactamente lo que tiene en su mente, pero con este proceso de documentación nos podemos aproximar. Y luego ya, una vez que tengamos toda esta documentación, se traduce teniendo en cuenta también pues, nuestro objetivo y el lector. Al lector cuando lee no debe de extrañarle, no debe ser una lectura incómoda, debe verla como suya, como quien lee en español un libro leído, escrito por un español, ¿no? Lo que al mismo tiempo estamos transmitiendo algo que ese lector
desconoce en su gran mayoría como es la cultura coreana, ¿no? No es lo mismo traducir de la cultura anglosajona, que es muchísimo más cercana a nosotros y que la tenemos en todos lados, que de Corea del Sur, que está pues muy lejos, nos queda lejos tanto geográficamente como mentalmente, ¿no? Y esto es un poco lo que viene a ser el enfoque funcional y comunicativo. Como digo al final del libro, ¿no? Transmitir de manera que lo que está en el original llegue al lector, pero que llegue y llegue bien y que además lo disfrute. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es leer un poco un pasaje que viene a ser la primera parte del libro, dividido en varios fragmentos y lo vamos a ir comentando poco a poco, que yo creo que junto con lo que ya ha dicho el profesor Ferrer, lo vamos a entender muy, muy, muy bien. En principio, me parece que voy a leer yo en coreano, ¿no? Y Carmen creo que va a leer la traducción, Sí, ¿verdad? efectivamente. Muy Vale. bien. Bueno, pues empieza, sí. Ok. 박은 가만 쓴 자비를 꽉 주었다. 오늘따라 존졸하니 더욱 붐볐다. 이럴 줄 알았으면 좀 서두르는 건데 그랬다. 길이 막히더라도 택시를 타는 게 좋았을 거라는 생각도 했다. 가방 때문이었다. 가방 안에는 서류가 들어있었다. 서류는 메모리 카드와 함께 굳이 구겨지지 않도록 본드에 넣었다. 출근하는 길로 성에게 건넬 거였다. 서류는 받아든 성의 표정이 궁금해졌다. 이걸 어떻게 정하는 게 좋을까? 박은 사람들에 더 밀려 안쪽으로 들어갔다. 무엇보다 칸이 알아채지 못해야 한다. 칸은 성과 사익이 차지 않았다. 괭한 오해를 받을 필요는 없었다. Park apretó el asa del maletín. Cada vez entraba más gente en el metro. Si hubiera sabido que iba a estar tan abarrotado, se habría dado más prisa. Se le ocurrió que habría sido mejor coger un taxi a pesar del tráfico, por el maletín. Dentro había unos documentos en un sobre, junto con una tarjeta de memoria, para evitar que las puntas se arrugaran. Se los entregaría al señor Song en cuanto llegara al trabajo. Se preguntó qué cara pondría al recibirlos. ¿Cómo será mejor que se los dé? Park dejó que la multitud lo empujara al interior del vagón. Lo principal era que el señor Kang no se enterara. Él y el señor Song no se llevaban bien. No era necesario dar pie a malentendidos inútiles. En esta primera parte quiero comentar que comienza en el metro, que es un sitio, digamos, icónico de Seúl, ¿no? Todo el mundo que pasó por ahí pasó por el metro, además funciona muy bien. Y realmente la imagen que nos presenta la autora es la que yo recuerdo, es decir, gente entrando y saliendo en las horas puntas, trabajadores medio quedándose dormidos, gente peleándose por sentarse en el sitio. Y aunque realmente, como decía también el profesor, la autora nunca dice que esto sea Seúl, ella sí que en sus entrevistas dice acordarse de Seúl, inspirarse en Seúl. Y realmente creo que podemos decir que si no es Seúl, es un sitio muy parecido, ¿no? De hecho, aquí ni siquiera se describe bien a Park. En realidad no se le describe realmente nunca como es él. Y yo ya me lo imagino con ese traje azul marino, camisa blanca, que de hecho ya después, cuando se describe a los trabajadores, sí se lo describe así. Y incluso se dice que van como uniformados, ¿no? Con esto también de igualarlos a todos, de que todos van igual, ¿no? También empezamos aquí a conocer al señor Song, al jefe de Park. Empezamos a ver un poco lo que es la jerarquía empresarial de Corea, que es, digamos, casi darwiniana, ¿no? Porque cada uno tiene su estatus
Tú tienes que mostrarle un respeto al que es superior a ti, que en este caso es el señor Song. Incluso nos lo presentan como alguien temible, alguien a quien Park teme. Y ante quien se muestra sumiso en todas las ocasiones. Y también aparece aquí lo que es el concepto de mantener la paz, de mantener el buen ambiente, que también se lleva dentro de una empresa, ¿no? El hecho de tú no poder decir nada que mínimamente podría perturbar ese ambiente, a pesar de que a lo mejor diciéndolo consigues un bien mayor. Hay una escena, por ejemplo, en el relato, en la que se dice que Park, el puesto de Park está justo en un sitio desde el que ve el despacho del señor Song. Y en el despacho del señor Song hay una ventana a través de la cual él ve el interior. Y entonces dice que por las mañanas, la reunión de las mañanas afecta al humor del señor Song. Y decía, si está contento, podría confesarle esto que me ha pasado, que me tiene en un constante estado de ansiedad. Y luego a continuación dice también, pero claro, es que si está de buen humor, no voy a ir a perturbar ese buen humor. Entonces esa dualidad de que Park quiere, pero luego viviendo en la sociedad en la que vive, no puede, ¿no? En el siguiente fragmento, bueno, lo leo primero, ¿no? El siguiente fragmento. Pakun Kawanu Chinsune Himu Chota. Kaman 그는 실밥이 딱 뜯겨 너덜거렸다. 끈이 떨어져 몸체로 잃어버리면 어쩌나 하는 걱정이 들 정도였다. 진작 가와는 사지 않은 것이 후회됐다. 중요한 서류를 담기에 가와는 너무 하찮아 보였다. 누군가 밖을 밀치우며 출입구 쪽으로 빠져나갔다. 밖 무리에 힘실리지 않도록 수위하면서 힘을 주어 가만을 잡았다. 환승역을 지나칠 무렵에 간신히 자리가 났다. 바퀴 앞에 선 사내를 밀치며 자리에 앉았다. 가만은 꼭 담은 허벅지 위에 올려 놓았다. Park apretó más la mano con la que sostenía el maletín. El asa, con un hilo salido, colgaba. Le preocupaba tanto que el maletín se desprendiera de ella y se perdiera que no habría sabido qué hacer en tal caso. Se estaba arrepintiendo de no haberse comprado uno nuevo. El maletín, que contenía documentos tan importantes, no parecía tener ningún valor. Alguien empujó a Park para salir del metro. Park tuvo cuidado de no ser arrastrado por el gentío y agarró fuertemente el maletín. Al pasar por una estación de conexión, unos pocos asientos quedaron libres. Park empujó al hombre que estaba de pie frente a él. Se sentó y puso rápidamente el maletín sobre los muslos bien apretados uno contra otro. Seguimos viendo en esta parte de la escena del metro, ¿no? Abarrotados, la gente empujándose. Pero aquí lo que yo quiero realmente destacar es también un poco la parte de la traducción, en el sentido de lo que viene a ser el idiolecto de la autora, ¿no? De su forma de expresarse, que ella misma comenta también en la entrevista que aparece en este libro. Ella comenta que usa mucha repetición de palabras para crear una situación de monotonía, ¿no? O incluso de ansiedad, para lo cual también usa frases cortas. Y luego, cuando los personajes están en un momento de reflexión, usa también frases largas para sus pensamientos, ¿no? Y esto en gran medida lo he intentado conservar en la medida de que el español lo ha aceptado, porque como sabemos el español es el idioma de los sinónimos y de las conexiones sintácticas. Le gustan mucho las frases largas, bien conectadas, y no usar la misma palabra cada 2 por 3, ¿no? Entonces he intentado repetir lo que he podido para conservar este idiolecto, al igual que las frases cortas. Quería también comentar en el caso de la palabra maletín,
que por supuesto se repite durante todo el texto porque es muy importante, que en coreano la palabra que se utiliza es muchísimo más genérica. Podría ser, podría referirse incluso a una mochila o una bolsa, y sin embargo nosotros en español tenemos muchísimas palabras para referirnos a un objeto de estas características, pero para una función concreta, con un aspecto concreto, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, la traducción, para la traducción he elegido maletín por el contexto realmente, porque tenemos a un oficinista, va de camino al trabajo, con algo que contiene documentos y además sabemos que lo agarra por un asa y con la mano, ¿no? Entonces podemos decir casi con certeza que se trata de un maletín. Pero sin embargo, en otras ocasiones, la autora, en vez de repetir la misma palabra, usa sinónimos, lo cual es bastante interesante. Hay una intencionalidad allí suya, cambiando su propio estilo, ¿no? Es, por ejemplo, cuando nos habla de los bebés, usa hasta 3 sinónimos diferentes para la palabra bebé. Y eso también, siendo una intención suya, también vale la pena conservarlo, para lo cual he usado también 3 palabras diferentes. Cada una con la connotación que también tenía en coreano, que es, si no me equivoco, eran lactante y recién nacido, aparte de bebé. Además tiene cierta connotación, creo yo, peyorativa, ¿no? El llamar lactante a un bebé. Parece que le estás haciendo referencia a él como si fuera un parásito, ¿no? Que está allí nada más que para comer, ¿no? Es mi impresión, por lo menos. Y realmente esto de conservar el idiolecto es, yo creo que muy importante en la medida, como he dicho, de que el español lo permita, porque también queremos que el lector español pueda leer y lea con soltura, ¿no? Que no se esté parando cada 2 por 3 y diga, esto es una traducción, como decía el profesor Ferrer. Pasamos ahora al tercer fragmento. 안고 싶은 만큼 비공했던 건 아니었다. 간밤에 한숨도 자지 못했지만 오히려 다른 날보다 생생한 기분이었다. 드디어 성이 지시한 일을 끝내기 때문이었다. 이제 인사 건지를 기다리는 일만 남았다. 앞에 시내가 불행한 표정을 지으며 밖을 쳐다봤다. 밖은 사내의 시선을 피하고자 신문을 펴들었다. En realidad no estaba tan cansado como para querer sentarse. Aunque anoche no había pegado ojo, se sentía más enérgico que otros días. Se debía a que finalmente había terminado el trabajo que le había encargado el señor Song. Solo quedaba esperar por el comunicado sobre los cambios en el personal. El hombre frente a él tenía cara de disgusto y lo miraba fijamente. Park esquivó sus ojos y desplegó el periódico. En este fragmento él menciona los cambios del personal y a lo que se está refiriendo es realmente al ascenso que él está esperando obtener gracias al trabajo que él está haciendo al señor Song. Aquí vemos realmente que Park se ve validado en esta sociedad dependiendo del rol que tiene en la empresa. Y también se ve, digamos, su identidad se ve disminuida por este rol también en la empresa, como dice la misma autora en la entrevista, ¿no? Y él además teme que sean aquellos empleados que tienen menos antigüedad que él o que son más jóvenes que él los que lo superen. Y esto realmente en la jerarquía coreana es un poco una afrenta o un fracaso. Porque tú, por tener menos edad, mayor edad o más antigüedad en un puesto, tienes, digamos, esa, entre comillas, seguridad de que vas a ser tú el primero ascendido. Y si Park no lo es, entonces no se va a sentir validado en esa sociedad. Y además, esto se ve reforzado por su mujer, que también le está exigiendo ese ascenso, ¿no? Ella le dice, cuando tú obtengas este ascenso, entonces yo voy a dejar de cuidar los bebés, que yo sé que a ti te molesta,
por también todo lo que había comentado ya el profesor Ferré, ¿no? Y ella también a su vez creo yo que se ve validada en la sociedad por su rol, digamos, de madre o de cuidadora ¿no? Ese rol tradicional que no puede ejercer. Entonces tenemos estos dos personajes a los que la sociedad coreana y confuciana y tradicional les está diciendo que tienen que hacer una serie de cosas, tienen que tener una serie de roles, y ellos no pueden llevarlos a cabo, ¿no? Entonces se sienten como que no tienen valor en esta sociedad y pierden su identidad, que es también lo kafkiano de lo que hablaba el profesor. Y sobre lo kafkiano me gusta mucho realmente el siguiente fragmento, que es el que a mí más me llama la atención, ¿no? Dice, 신문에는 간밤에 자신 애기가 크게 보도되어 있었다. 관중한 사상 8번째 간지라고 했다. 아파트 외벽금이 가고 진결에 물건들이 앞으로 우르르 쏟아질 전대 진동이 있었다. 지원은 나서 거리가 있지만 밖에 사는 도시에서는 느낄 수 있을 만한 금요였다. 간밤에는 성의 일로 정신이 없었다. 땅에 흔들림은 의식하지 못했다. 알았다 가더라도 요사이 계속되는 경기중 때문이라고 생각했을 거였다. 지난밤 밖은 한숨도 자지 못했다. 정리를 끝낸 서류를 본드에 넣었다가 다시 꺼내기를 반복했다. 수십 번 검토했지만 오류가 있을지도 몰랐다. 서류에 쓰인 모든 숫자를 몇 번이고 다시 검사했다. 성은 선치 급했다. 오류를 발견하면 소리부터 지를 겨웠다. 이런 간단한 실수도 못 찾아내나 성의 찌푸린 얼굴이 눈에 성했다. El gran terremoto de anoche ocupaba la primera plana. Según la noticia, era el 8º más intenso registrado en la historia. El temblor había sido tal que en algunos edificios de pisos los muros se habían resquebrajado y en las tiendas los objetos se habían caído a montones de los expositores. El epicentro se situó en una zona algo alejada, pero la magnitud había sido tal que pudo sentirse en la ciudad de Park. Sin embargo, el encargo del señor Song lo había tenido totalmente abstraído. No había sido consciente de que la tierra temblaba. De haberlo sido, habría pensado que se trataba de los mareos que tenía últimamente. Anoche tampoco había pegado ojo. Una vez terminaba de revisar los documentos, los metía en el sobre y acto seguido los volvía a sacar. Los había examinado cientos de veces, pero podía haber algún error. Había calculado una y otra vez todos los números escritos en ellos. El señor Song era muy impaciente. Si localizaba un error, lo primero que haría sería poner el grito en el cielo. ¿Cómo se te va a pasar hasta el error más nada simple? El ceño fruncido del señor Song estaba fresco en su memoria. De aquí yo quiero destacar lo que viene a ser el terremoto, sobre todo porque yo la primera vez que lo leí no tenía ni idea de qué significaba. Sabía que era importante porque aparecía en todos lados, porque Park estaba obsesionado con el terremoto y se lo mencionaba a todos sus compañeros, pero la verdad es que no sabía qué significado tenía ahí. Y entonces, gracias a que encontré una entrevista de Pyung Hye-jung en la que hablaba de los terremotos, logré entender lo que ella quería decir. Ella dice que un terremoto es como la mala suerte, porque de repente aparece y puede derribar hasta el más firme de los edificios. Y realmente tenemos a Park, que está justo a punto de conseguir ese ascenso que lleva tanto tiempo esperando. De repente siente este terremoto premonitorio
y acto seguido pierde esos documentos que le iban a dar el ascenso. Y no solo es premonitorio, sino que además, como dice la autora, cuando hay un terremoto uno sale huyendo, le entra el pánico, y a lo mejor en ese pánico, más que por causa del terremoto, sino por el pánico, puedes encontrar un desenlace atroz, que es precisamente lo que le ocurre a Park. Realmente no es tanto el terremoto, no es tanto el haber perdido ese maletín tan valioso, sino que en esa huida y en esa ansiedad, que además es palpable durante todo el relato, llega a ese desenlace final, ¿no? Y esto también es muy kafkiano, como ya dice, como Pynchon dice que se inspira en Kafka, ¿no? Tenemos a este personaje que está a merced de esta fuerza que no puede controlar, de este terremoto, o del mismo señor Song también. Y del que huye constantemente, pero huye y realmente al final no puede huir aunque lo intente, ¿no? Y ahí radica realmente también la fase de la documentación, de lo importante que es, ¿no? De poder encontrar algo que te diga a qué se refiere esa autora, porque realmente es bastante complicado, ¿no? No es lo mismo una traducción técnica en la que tienes unas palabras que tienen un seguro, un equivalente seguro en español, que algo mucho más subjetivo como es la literatura, y más en una cultura tan diferente, ¿no? Entonces, el último fragmento, que es muy cortito, a comentarlo, a ver. Yochun nomo murihanun guanieo, pake kawanul kinnemio, anega murotta. ¿Trabajas mucho últimamente, no? Le preguntó su mujer aquella mañana, dándole el maletín. De aquí lo que quiero comentar es que es un diálogo. Y esto con respecto a la traducción, porque en coreano lo que viene a ser la puntuación es bastante más laxa que en español. Tú tienes la opción de puntuarlo con comillas o no, o de unirlo incluso al párrafo o ponerlo en un párrafo aparte. En el caso de Pynchon, ella no usa ningún tipo de puntuación y además lo une en la mayoría de las veces a los párrafos. De manera que, de manera visualmente, si tú lo ves, realmente parece parte del párrafo y no realmente un diálogo. Esto es algo que usan bastantes autores coreanos actuales, con lo cual podríamos estar hablando de una tendencia, y que realmente no es significativo en el estilo de la autora, no es que ella quiera transmitir algo concreto con esta forma de escribir los diálogos. Por esta razón, al traducir, yo lo que he hecho ha sido ponerlo como nosotros en español los ponemos, ¿no? Con las rayas y y en punto aparte. Porque así estamos aligerando la lectura, estamos facilitando la lectura al receptor, y además tampoco estamos restándole nada del original, puesto que no hay una intención ahí especial de la autora, ¿no? Para esta lección. Una cosa que quería comentar también, que se me había olvidado en uno de los fragmentos anteriores, cuando hablábamos de los empleados, que hay unos que son más antiguos o más jóvenes, es que en esta jerarquía también se usa vocabulario que es exclusivo de Corea, como es hube, que se usa que aparece en este relato también. Un hube es una persona que dentro de una organización, que incluso no tiene por qué ser una empresa, sino también puede ser un colegio, pues tiene una antigüedad o menor edad que tú, ¿no? Una persona que esté en un curso por debajo tuyo va a ser tu hube. Y para traducir un término que es exclusivo de una cultura y para el cual no existe un equivalente en español, tenemos varias opciones.
Y una de ellas puede ser simplemente dejar el término allí y que la persona curiosee en internet y lo busque, ¿no? O añadir una nota al pie de página. Lo que pasa es que estas dos opciones interrumpen la lectura, ¿no? La hacen menos amena. Y realmente para transmitir una cultura yo considero que no es tan importante el término en sí, sino lo que significa. Por lo que yo lo que he usado es otra técnica, que es la de describir. Entonces lo que he usado es como una pequeña frasecita, tipo que empleados con menos antigüedad. Y como este término no aparece excesivamente durante el libro, leer esa pequeña descripción no va a ser algo demasiado pesado para el lector. Y además queda claro el rol que tienen esos empleados en la empresa, ¿no? Dicho esto, pues ya es un poco lo que había preparado, ¿no? Se podría hablar de millones de cosas también, ¿no? Pero tampoco hay tanto tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, Aidaira. Ha sido, bueno, me ha encantado tu pronunciación, cómo suena el coreano cuando lees, que es algo que, porque ya conocemos el coreano, vamos, yo no conozco el idioma, pero lo he oído muchas veces porque he visto muchas películas, he oído, etcétera, y bueno, no te había oído nunca leer ni hablar. Me ha encantado, me parece que transmites una musicalidad que el propio idioma no siempre la tiene, porque evidentemente cada uno aporta el tono, la entonación y los matices, ¿no? Me ha gustado muchísimo y te agradezco enormemente la lección de traducción, o sea, no solamente la traducción, que como ha dicho Juan Francisco Ferrer, es magnífica en el sentido de que nos llega, que es lo importante, que nos llegue un relato que al fin y al cabo está tan alejado por un lado y tan cercano en otro sentido, y lo has acercado muchísimo más. Esa lección de traducción que yo recomiendo a las personas que están viendo esta presentación, que compren el libro, porque aquí está muy bien descrito, ella lo ha explicado perfectamente, pero solamente bueno, un aperitivo para lo que es el libro, así que bueno, pues ya aprovecho para recomendarlo, que lo compren. Y bueno, pues me gustaría preguntarte algunas cosas, pero yo creo que vamos a pasar un poco a un debate quizá. Hay muchísimas cuestiones que darían para estar mucho tiempo analizando cuestiones determinadas, pero yo quisiera darle la palabra quizá al público, a Rosario o a Juan Francisco Ferrer. Rosario, si quiere comentar algo, o Inma, y al público en general, y luego pues vamos comentando, ¿no? Yo luego pues te preguntaré algo, pero me quedo un poco aquí como al margen por si alguien quiere empezar. No sé quién va a dirigir, si a Inmaculada quizá, o bueno, Rosario va a comentar algo seguramente, ¿no? Me gustaría decir que a Inmaculada y al público, porque contamos poco tiempo, y a ver, Inmaculada, ¿qué nos trae el público? rápidamente, bueno, deciros que he dejado al público, vamos, se le ha dado permiso para que active el micrófono por si quieren transmitir mejor su pregunta, su comentario a Aidaira. De momento en el chat están un poco tímidos, no han hablado mucho, pero bueno, por mi parte, enhorabuena Aidaira, y la verdad que es súper interesante. También escuchar a una persona hablar coreano sin ser nativa, ¿no? También la verdad que es súper bonito. Y luego a mí me gustaría preguntarte, bueno, una de las cosas que he visto en el libro es que, por ejemplo, dices que en Corea está como muy aceptado el uso de onomatopeyas en el texto, cosa que aquí no, en España, ¿no? En esta literatura, y me ha parecido muy curioso, ¿no? También que creo que ponía el ejemplo de como unos objetos que se caen o algo así. Sí. Y no sé, me ha parecido muy, muy interesante eso, me ha llamado la atención. Y luego, por otro lado, me gustaría preguntarte qué dificultades, más allá de lo lingüístico, has encontrado a la hora de realizar esta traducción. Ya nos has dado algunas pinceladas, pero bueno, no sé si alguna otra. Pues con respecto a lo de las onomatopeyas, la verdad que se usan muchísimo. Y esto también lo comparten creo que con Japón, ¿no?
Y además se usan como en el día a día, la gente adulta, incluso para escribir algo que es muy formal, ¿no? Cuando para nosotros es algo más de niños pequeños que puedes encontrar a lo mejor en un libro de cuentos o así, ¿no? Y además no tenemos tantas como ellos. Entonces, a la hora de traducir eso, yo procuro que las palabras que use tengan cierta musicalidad o inspiren algo de movimiento para un poco equipararlo a lo que viene a ser esa onomatopeya. Porque es que poner una onomatopeya ahí, a no ser que sea algo muy, muy concreto, en español extrañaría demasiado, ¿no? Dentro de lo posible, lo intento hacer así, ¿no? Que tenga musicalidad o algo por el estilo. Y en cuanto a lo que me preguntabas de... Sí, ¿perdón? alguna dificultad que hayas encontrado sí. al margen de lo lingüístico. Yo, primero lo del terremoto, que cuando lo veía es que no entendía de lo que quería decirme. Primero eso, y luego también en la parte de la de los bebés, en la que habla de que el ambiente en la casa es húmedo y es cálido, y yo tampoco entendía por qué en la casa hacía ese calor y esa humedad, ¿no? Porque tenían la calefacción y el humidificador ahí todo el día. Y la casualidad que realmente lo llegué a entender por una conversación que tuve con una amiga, así muy, muy casual, y entonces fue como, ah, vale, es por esto. Y realmente fue que ella vive allí, estaba buscando piso, fue a ver un piso y la casera le preguntó, no, pero tú estás pensando en tener hijos y tal, porque es que los inquilinos anteriores tuvieron bebés y me tienen las paredes llenas de moho, porque tenía aquí puesto la calefacción y la humedad. Y entonces, claro, entonces me enteré de que, según ellos, es bueno este tipo de ambiente para los bebés muy pequeñitos, ¿no? Que yo creo que es algo que yo jamás había oído. No sé si tiene alguna base científica, pero, y por eso, por esa razón también, en el mismo texto, yo añado que ese ambiente es por el bien de los bebés, ¿no? Para que quien lo lea entienda lo que quería decir allí y la autora con eso. Claro. Vale, muchas gracias. La verdad que es una oportunidad también de acercarnos a la cultura coreana. Sí, sí. Para mí también. Yo he pensado que tenía que ver con el vientre materno, ¿no, Yaira? Es posible, sí, Un sí. intento de emular el vientre materno, ¿no? Es muy posible, sí. Bueno, Pero ¿qué De hecho, piensas tú? Yo te quería preguntar, ¿qué piensas tú de la cuestión de la relación que tiene la mujer del protagonista con los bebés? ¿Cómo lo interpretas? Más allá de lo que dices en el libro, digo. es complicado. Realmente me puedo poner en la mente de Park cuando él se pregunta, ¿será porque quiere compensar algo? ¿Será porque necesita dinero? ¿Será porque se aburre? Yo tampoco sabría decirte, yo también estoy entre esas tres opciones. ¿Obtiene placer? ¿Obtiene placer a lo mejor? No lo sé, yo con esas partes también me quedé muy extrañada, la verdad. Es posible que en esa, como ella no puede tener hijos, pues sea su forma de un poco de sobrellevarlo, ¿no? También me he preguntado, ¿no? Que por qué no se plantean a lo mejor adoptar, si realmente, pero realmente la adopción tampoco es algo que esté que sea muy popular en Corea, así que no sé. Bueno, quizás sea por esto, por lo que ella a lo mejor coge un protagonista masculino, porque, bueno, independientemente de que sirve para la cuestión de rol, efectivamente, como lo ha explicado muy bien, el protagonista masculino y la mujer, el protagonista femenino, de alguna manera así explica mejor la sociedad coreana, ¿no? Quizás sea esto por lo que, o te has preguntado por qué es el protagonista masculino. Lo coge, ¿no? Y no hace otro tipo de protagonismo que podría explicar quizá otras cosas. ¿Tú qué crees? De hecho, como te decía el profesor Ferre antes, hay muchísima literatura coreana, incluso aquella escrita por mujeres, y muchas veces el protagonista es un hombre. Es bastante raro encontrarte una mujer como protagonista. Y cuando me lo he planteado he pensado que quizás realmente lo que quieren
ella dejar de manifiesto es eso, que el hombre siempre es el protagonista y a la mujer no se la ve. Y de alguna manera no siendo la protagonista, estás haciendo también ver que su rol es ese, que su rol es secundario y es también una especie de protesta, ¿no? De hecho, yo me acuerdo de una profesora mía en Corea de traducción, de traducción, que una vez dijo que el coreano y que la literatura coreana es algo que juega mucho con los vacíos, ¿no? Con lo que no se dice, que también es muy, muy de filosofía asiática y concretamente más como de la taoísta. Entonces también es posible que lo que no aparece y lo que no se dice sea también lo que tiene más peso, ¿no? Y podría ser eso, ¿no? La no aparición de una mujer como protagonista. Y puede ser eso lo que quiera decir, sí. Claro, el silencio como representante, ¿no? Pero, y una última cuestión, entonces, pero el referente de ella literario es Kafka, es un hombre también, sin embargo. Sí. Es curioso, ¿no? También que, bueno, abarque en este terreno, bueno, somos en parte hombre y en parte mujer, como decía Virginia Woolf, pero es verdad que su referente, que me parece genial, pero es un hombre, sí. Sí, verdad. Bueno, Rosario. Yo agradeceros, Carmen y Juan Francisco, las explicaciones dadas y Idaira, agradecerte no solamente el libro, sino por supuesto la lectura en coreano. Ha habido un aspecto, solamente por comentar, que a mí me ha llamado especialmente la atención y lo comentaba Juan Francisco y lo recoges tú en la entrevista, o sea, es un poco, y es la cercanía y la extrañeza, de un lado, de una cultura ajena, lejana, pero a la vez cercana, y de otro lado, esta mujer que por un lado está en Dr. Jekyll y Mr. Hyde, dices que es una mujer amable, suave y que escribe en lo terrible. Y lo llevo yo a mi cercanía y mi extrañeza con Corea. Bueno, soy orgullosa tía de una niña, mi sobrino tiene su mujer es de Corea, y realmente esa dulzura que tienen, esa distancia, pero luego ver las películas, ver el cine. Me he acordado del escándalo que ha habido aquí con Carmen Mola, que era no sé, ¿conocéis la historia? Desde el último premio Planeta, que son 3 hombres que escriben como Carmen Mola, que son cosas de unos crímenes horribles, y resulta que se suponía que era una mujer y es un hombre. Aquí en Corea no hace falta esa cosa de lo terrible, lo sabe hacer una mujer que es muy dulce. Yo me acuerdo de Boran, mi cuñada, que es la dulzura, como son las coreanas, no sé, ese aspecto de la cultura coreana que está inserto, como es. Y lo último, en cuanto a lo lejano y lo extraño, lo siento, pero aquí a los bebés también se les pone humidificador. Se los puse a mis hijos aquí en la teoría de que los niños pues respiran mejor. No sé tampoco muy bien por qué. Me parece que eso está en lo general. Lo que pasa es que esto ya se coge, no sé si allí es más avanzado, pero aquí, a ti, cuando tienes niños y te regalan un humidificador, yo no entendí muy bien por qué me lo regalaron, lo puse algún día y me pareció algo horrible. Lo que pasa es que no en ese intento que hicieron ellos. O sea que eso me ha parecido dentro de la cercanía de otra cultura, pero sí me parece muy extraño esa dulzura y esa crueldad. De hecho, ella misma comenta, ¿no? en su entrevista que le gusta mucho sorprender al lector, precisamente usando imágenes un poco crueles, un poco violentas, con lo de los olores, los malos olores, que ella siempre dice que lo relaciona con malas experiencias, ¿no? De hecho, Park, cuando huele a esos bebés y huele el aliento del señor Son situaciones que son desagradables para él. También me hace gracia porque ella decía que realmente al principio de cuando ella empezó a escribir era muchísimo más cruel, más violenta con sus descripciones, y luego con el tiempo se ha ido un poco relajando, ¿no? Dice que es como con la edad. No sé. Pero sí, bastante interesante la dualidad que presentan. Hay una persona que nos pide la palabra y bueno, puede activar el micrófono, creo que le he dado permiso.
No En la sabe- parte inferior hay un simbolito de micrófono. Si pinchas sobre él, yo creo que se activa. Dice que no le deja aparecer. Dice, Creo que puedes escribir por el chat. Claro, Si no... puede escribirlo por el chat y se lo decimos. a ver si pudiera Oye, intervenir Álvaro, que es un invitado, porque tenemos que ir cerrando ya la inauguración. Mientras Álvaro ya. sigue entrar o escribe, yo agradezco como última intervención e invito a leer el libro de Idaira, en que nos ha hecho esta magnífica presentación con la ayuda de esta mesa a la que hay que agradecer su presencia. Desde luego. Álvaro quizá está ahí todavía. No oye, a lo mejor no nos oye o... ¿Veis el chat? Es escrito ya en el chat. Disculpas, solo agradecer. Se ha ido el chat. A No, ver. disculpa, solo agradecer por la sesión. Todavía no he podido leer el relato en concreto, pero sí el de criadero de perros. Va despacio, dice, escribiendo. Pero bueno, comentando lo que decía Idaira, para ir terminando también, dices tú, es verdad que la autora dice que se ha suavizado y que tiene nostalgia por su primera forma de escribir cuando era joven y todo esto, y sin embargo leyendo El Hoyo o el The Hole, ¿no? Que es como hay que leerlo en inglés, a mí no me da la sensación que se haya suavizado, me parece que incluso es todavía más terrible esta historia de la suegra y el marido postrado y la mujer muerta, ¿no? ¿Tú cómo ves El Hoyo en ese sentido? ¿Te apetecería traducirlo? Como parecerme, sí, a mí lo que es traducir me encanta, ¿no? Pero ya, no sé, ya veremos. No sé, igual se refiere a que se ha refinado en cuanto a su forma de expresarse. A lo mejor no es tan digamos, ¿cómo se dice? Tan bold. Pero solo sale en inglés la palabra. Es que... tan ruda o tan brusca. Ruda, sí. Tan brusca. Quizás eso, ¿no? Además, ella misma lo dijo, así que... Sí, pero El Hoyo me parece un relato, bueno, un relato, una novela, pero digo como narración de un refinamiento en la crueldad y en la maldad profunda y en la visión de la relación hombre-mujer totalmente viciada, ¿no? Realmente, mucho más que, por ejemplo, que esta de Ceniza y Rojo, ¿no? Que bueno, que el protagonista no se sabe nunca si terminó matando o no a su mujer, ¿no? Eso es muy usual en lo que es con la literatura coreana, el no saber al final qué ha pasado. Certidumbre. La sospecha, ¿no? La sospecha. Una Sí, pregunta, en El criadero de perros, como dice Álvaro que se lo ha leído también, ocurre lo mismo. Al final no sabes si... Bueno, no sé si decirlo, ¿no? Pero bueno, no se sabe si el niño al final muere o no muere, igual que aquí tampoco hay un final claro, ¿no? Yo creo que es muy típico en general de la literatura coreana también, ¿no? Realmente, la sensación que yo tengo es que tenemos un protagonista que lleva viviendo una vida y tú entras en su vida durante un X tiempo y luego te vas sin realmente saber cómo va a terminar su vida ni cómo ha empezado realmente, porque tampoco te cuentan nada de dónde viene esa persona, ¿no? Es como ir un episodio muy cortito y te vuelves otra vez, ¿no? Y no terminas tú de saber todo, como decíamos antes de lo de los vacíos, ¿no? En ese sentido que dices, por ejemplo, que es como un fragmento, como un trozo, digamos, ¿no? Un pastel, lo coges y lo sacas. Las soluciones que tú has tomado, que me parecen estupendas y todo, pero, por ejemplo, ¿te has preguntado si de alguna forma la puntuación, el transcribir el relato de la manera más cercana a lo que hacen en coreano, sin párrafos y todo seguido, sería más la equivalencia? O sea, ¿cómo se recibiría? ¿La recepción sería más fuerte, más intensa o no? ¿Te has preguntado esto al principio? Yo creo que lo que pasa es que sería mucho más difícil de entender. Y si tú no lo entiendes, realmente no hay una comunicación. Y si no hay una comunicación, al final yo creo que no tendría sentido, ¿no? Porque si tú lo vas a hacer totalmente literal para luego que no se entienda, luego ya tu propósito no lo estás consiguiendo, ¿no?
que es que la persona que lo lea entienda y aprenda un poco de lo que es la cultura coreana, ¿no? Que eso también es lo que viene a ser la traducción funcional y comunicativa. Tú puedes hacer una traducción totalmente literal, pero a lo mejor con otro objetivo, a lo mejor un objetivo puramente académico, ¿no? Sí, lo que decía Anida de la equivalencia dinámica, en definitiva lo que te importa es el efecto que tiene, ¿no? Sí. Si tú consigues tener el efecto que tenía el original en las personas a las que iba dirigido, en este caso, pues a personas coreanas, si tú consigues que ese efecto lo tengan también las personas españolas al leer la traducción, yo creo que puedes decir que tú has logrado tu objetivo, ¿no? Pues, Idaira, animarte con Juan Francisco Ferrer a que sigas traduciendo, que sea novela. Además, quiero decir que la editorial de la Universidad de Málaga, junto con Textos Mínimos, que acoge de forma transversal todo tipo de... También tenemos la colección Gedoyi, que está dedicada a estudios de Asia Oriental. Tenemos ahora mismo un manuscrito en evaluación. Y sería un placer pues tenerte en Málaga y como traductora y con esta obra en otra ocasión, que hay que seguir repitiendo esta experiencia y espero que la próxima pueda ser presencialmente. Está muy bien lo virtual, pero lo presencial sigue siendo muy importante. Así que enhorabuena y espero que te tengamos pronto. Como ves, tenemos una colección Textos Mínimos en la cual se pueden acoger las reflexiones breves pero intensas con una magnífica directora. Y muchas gracias a toda la mesa y que espero que sigas editando. Quiero decir también que Juan Francisco y Carmen han estado en nuestra editorial con el libro coeditado con EDA, Ediciones de Aquí, en el año 2016, El Quijote a través del espejo, una magnífica colección de relatos que no estaría mal que se tradujera al coreano, porque creo que da mucho, es muy manual de instrucciones de uso, como fue la anterior, como le gusta decir a Juan Francisco, le copio, digamos que son pensamientos propios con palabras ajenas. Y bueno, lanzo el guante para los interesados en coreano. Sería un buen texto. Déjame que te añada algo. En Corea me contó Márquez Villanueva, el pobre ya falleció, pero me contó que lo invitaron a Corea porque eran muy fans del Quijote y le enseñaron todas las bibliotecas que tienen de estudios coreanos y él se quedó fascinado realmente porque se dio cuenta de que había en Corea casi más interés que en España por el Quijote. O sea que no te creas tú que no sería posible. Yo digo que además son muchos relatos, podemos empezar de uno en uno. Yo estoy dispuesta, nosotros vamos a dar los derechos, tanto por todo el libro como por cada uno de los relatos, e invito a ese proyecto. Cuenta con ello, cuenta con ello. Me oye, te tomamos la palabra. Cuenta con ello. Me oye, yo creo que los autores y el otro coeditor estarían de acuerdo que tendría que estar traducido al coreano El Quijote a través del espejo. Suscribo. Un apunte antes ya de irnos, simplemente Álvaro, bueno, ha añadido que le gustaría comentar un par de aspectos, pero bueno, por problemas técnicos no es posible. De todas maneras, felicita a Idaira por su traducción y espera, ¿no?, poder leer más de esta autora tan interesante en español y de otras que hay ahora muy potentes, dice en Corea, en el género también de thriller y novela negra, como, a ver si lo pronuncio bien, Jeon Yu-jeon. Bien, bien. Aunque como decía el profesor Ferrer, muchas veces por desgracia indirecta, ¿no? Bueno, y ni siquiera, a veces ni siquiera, o sea que tampoco se traduce. Desgraciadamente, durante mucho tiempo la editorial especializada ha sido Verbum y ahora hemos conseguido, se ha conseguido por fin que la última novela esta de éxito que he citado, Kim Ji-yoon, nacida en 1982, está siendo un éxito en cierta forma y está funcionando, y la ha cogido Alfaguara, ¿no? Yo creo que es el máximo momento de la literatura coreana, de la novela coreana en español, ¿no? Últimamente sí abre brecha, ¿no? Últimamente sí se ve mucha literatura coreana traducida, creo yo. Está como un poco en boga. Sí, exactamente. La Hallyu famosa, ¿no? La Hallyu. Sí.
Lo que pasa es que hay una tendencia a que traduzcan coreano y tienen que ser españoles porque desde el coreano es que es muy complicado. Entonces hay un empeño por su parte que yo creo que tiene que ser una colaboración más intensa de traductores cuya lengua nativa es la nuestra para poder hacer realmente que nos comuniquemos. Muchas gracias a todos. Esto es empezar. Empezamos con El Quijote, con Francisco, Carmen, seguimos con Idaira. Tenemos que continuar con El Quijote y con también los traductores, las novelas coreanas que nos traiga. Idaira, te esperamos. Vale. Muy bien, gracias a todas. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todas también. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todas. Adiós.